Chicos, hoy les traigo una historia tan retorcida que ni yo puedo creer que haya pasado. Literalmente, me hizo cuestionar todo lo que sabía sobre las personas. Imagínense que alguien finge estar embarazada solo para manipularte, presionarte y jugar con tus emociones. Y lo peor es que caí en su juego. Sí, así como lo oyen. Pero, antes de que empiecen a juzgar, déjenme contarles cómo llegó todo esto a suceder. Esto no fue de la noche a la mañana, y les prometo que nunca imaginé que terminaría en el caos en el que acabó. La historia que les voy a contar hoy tiene que ver con una relación que, al principio, parecía perfecta, pero que terminó siendo todo lo contrario. Siendo honesto, nunca imaginé que algo tan retorcido pudiera ocurrir en mi vida, y mucho menos por parte de alguien a quien consideraba mi persona. Pero, antes de que se apresuren a juzgarme, déjenme contarles todo desde el principio, porque realmente me cuesta creer lo que ocurrió. Mi nombre es Luis, tengo 28 años y vivo en una ciudad de tamaño medio donde todos se conocen de alguna manera, por lo que no es raro que termines en algún bar con un amigo de un amigo de un amigo. Conocí a Claudia hace más de 2 años en una fiesta de cumpleaños de un amigo en común. A primera vista, Claudia me pareció la chica más encantadora. Era de esas personas que no puedes dejar de mirar cuando entra a un lugar, porque su energía es tan magnética. Era inteligente, simpática, tenía esa risa que contagiaba a todos y parecía estar en la misma sintonía que yo en todo. Lo cierto es que en un principio, ella no era mi tipo. No tenía esa personalidad extrovertida que normalmente me atraía. Pero algo en su manera de ser me enganchó, algo genuino y auténtico. Nos hicimos amigos rápidamente, y al poco tiempo comenzamos a salir. Las primeras citas fueron bastante normales, como cualquier relación en sus primeras etapas. Nos conocíamos más, pasábamos tiempo juntos, aunque la química estaba allí, la relación se mantuvo en un plano tranquilo. Todo lo que me dijo y me mostró parecía real. Lo curioso es que, en una de esas primeras citas, Claudia me compartió detalles muy personales de su vida. Cosas sobre su familia, sobre su infancia, su trabajo. Y aunque no era necesario saber todos esos detalles tan pronto, lo tomé como algo positivo. No me sentí presionado, pero sí vi que ella estaba dispuesta a abrirse conmigo. Esto me dio la impresión de que estaba siendo honesta. Como cualquier pareja que empieza a salir, las conversaciones empezaron a girar hacia los temas más serios. A los pocos meses de salir, Claudia y yo comenzamos a hablar sobre el futuro. No sé ustedes, pero yo siempre he sido una persona que prefiere ir paso a paso, ver cómo las cosas se desarrollan de manera orgánica. Sin embargo, Claudia tenía una visión diferente. Para ella, hablar del futuro era algo esencial, y desde un principio, su visión incluía cosas como tener una vida juntos, casarnos, y sí, eventualmente tener hijos. Al principio, me pareció algo dulce, casi romántico. A todos nos gustan esas ideas de un futuro ideal con la persona que crees que es la correcta, ¿verdad? Entonces, cuando Claudia me empezó a hablar de estos planes, yo, quizás demasiado optimista, lo acepté. Pensaba que estábamos construyendo algo serio. Sin embargo, a medida que la relación se profundizaba, empecé a notar que Claudia era un tanto intensa. En cuanto a sus expectativas, no se trataba solo de planear un futuro juntos, sino de que ese futuro tenía que incluir ciertas cosas en su vida y en la mía. Me hablaba constantemente de tener hijos y de cómo se veía siendo madre, y aunque nunca le dije que estaba en contra, mi enfoque siempre fue el de disfrutar de la relación y ver qué sucedía con el tiempo. No quería apresurarme a tomar decisiones tan importantes. Pero Claudia no veía las cosas de la misma manera. Para ella, tener hijos no era solo una opción en el futuro, era algo que ya estaba en su mente, como si fuera algo predestinado. Así que, cuando comenzamos a tener esas conversaciones sobre planes a largo plazo, su constante insistencia en el tema de la paternidad comenzó a ponerme incómodo. No porque no quisiera ser padre algún día, sino porque me estaba presionando de una manera muy sutil. Cada vez que nos veíamos, cada vez que pasábamos tiempo juntos, ella mencionaba algo relacionado con tener hijos. Al principio lo tomé como una broma, pero después me di cuenta de que no lo era. A pesar de las señales, yo seguía creyendo que todo iba bien. Estaba enamorado, así que cerraba los ojos ante las banderas rojas. De alguna manera, me decía que si realmente estaba tan feliz, no debía preocuparme por estos pequeños detalles.
Además, Claudia parecía tener todo bajo control. Ella me decía cosas como yo sé que serás un gran papá, o a los niños les encantaría tenerte como papá. Esas cosas me hacían sonreír, porque pensaba que era parte de lo que ella veía para nosotros, una manera de asegurarme que estábamos en la misma página. Pero en el fondo, sentía que las cosas se estaban acelerando demasiado rápido, y empecé a preguntarme si realmente quería todo lo que ella estaba esperando de mí. Sin embargo, la cuestión comenzó a ponerse más seria cuando Claudia me habló sobre el embarazo sorpresa. Yo no tenía ninguna intención de ser padre en ese momento. Tenía 26 años, me estaba estableciendo en mi carrera, y no tenía ninguna prisa. Al principio, pensé que se trataba de una broma, pero cuando vi la seriedad en su rostro, comencé a poner atención. Fue justo una noche después de una discusión en la que hablamos sobre lo que queríamos a largo plazo, cuando Claudia me dio la noticia de manera muy calmada: Luis, creo que estoy embarazada. Al principio, me quedé en silencio. Pensé que había escuchado mal, así que le pregunté que repitiera lo que acababa de decir. Estaba en shock. Yo no sabía cómo reaccionar. Estaba tan confundido que no sabía si debería estar feliz, asustado o molesto. A pesar de que habíamos estado tomando precauciones, ella insistió en que estaba segura. Lo siento, Luis, creo que lo estamos llevando demasiado lento, pero estoy embarazada, dijo con una calma que me hizo sentir aún más extraño. Era como si no hubiera espacio para cuestionarlo, como si ya estuviera escrito en piedra. En ese momento, el mundo a mi alrededor se volvió borroso. Mis pensamientos se descontrolaron y me sentí atrapado. No sabía qué hacer, no sabía qué pensar. Algo no me cuadraba. Habíamos tenido conversaciones antes sobre el futuro, pero este embarazo sorpresa no solo era una sorpresa para mí, sino también una bomba de relojería. Yo nunca había estado tan perdido en mi vida. Así que, como cualquier persona en su sano juicio, le pedí que se hiciera una prueba de embarazo. No podía creer que, en pleno 2023, alguien me estuviera diciendo que estaba embarazada sin ninguna prueba tangible. Pero, para mi sorpresa, Claudia se mostró reacia a hacer la prueba. No la necesito, me dijo, ya sé lo que está pasando, Luis, confía en mí. Mi cabeza explotaba. ¿Cómo podía confiar en ella si todo en su comportamiento me estaba diciendo que algo no estaba bien? A pesar de mis dudas, accedí a acompañarla a la consulta médica. Al fin y al cabo, las palabras de Claudia debían respaldarse con hechos, ¿no? Recuerdo la tarde como si fuera ayer, aunque pasaron varios meses desde ese momento. Después de que Claudia me dijo que estaba embarazada, el mundo que conocía empezó a desmoronarse. Fue una de esas noticias que no sabes cómo procesar. Yo no me sentía listo para ser padre, pero lo peor es que, en ese entonces, algo en mi interior me decía que algo no estaba bien. Mi mente estaba llena de dudas, pero Claudia estaba tan segura de sí misma. Como si todo estuviera bajo control. Al principio, todo fue confusión, pero a medida que pasaban los días, las cosas tomaban un rumbo mucho más extraño. El hecho de que ella no quisiera hacer una prueba de embarazo me dejó más inquieto. ¿Por qué no la quería hacer? Si realmente estuviera embarazada, ¿no sería lo más lógico confirmar eso con una prueba? Para que tengan una idea, ese mismo día, después de nuestra charla, insistí mucho en que fuéramos al médico, pero Claudia se negó rotundamente. Luis, no es necesario, ya lo sé, me decía, con una tranquilidad que me ponía más nervioso. No te preocupes. Sé lo que estoy sintiendo. Ya he hablado con mi madre y ella también lo siente, ¿de verdad? ¿Estaba escuchando a su mamá o me estaba manipulando? El hecho de que ella quisiera evitar todo lo que implicara comprobar científicamente la verdad, solo me sumió más en el desconcierto. Aún así, el tiempo pasaba y no me sentía preparado para afrontar semejante responsabilidad, pero aún más raro era el hecho de que Claudia se comportaba como si ya todo estuviera decidido. Entonces, como todos sabemos, cuando las cosas no se sienten bien, a menudo nos empeñamos en ignorarlas. O al menos eso fue lo que hice en los primeros días. Hablábamos de cómo organizaríamos nuestras vidas si realmente estábamos esperando un bebé, pero algo seguía sin encajar. A pesar de mis dudas, seguí el juego. La primera vez que me di cuenta de que la situación no era normal fue cuando, un par de semanas después,
Claudia comenzó a hacer planes a largo plazo. ¿Planes a largo plazo? Estamos hablando de un embarazo en el aire, sin ninguna confirmación. Ella ya estaba eligiendo nombres para el bebé, mirando apartamentos más grandes. Incluso hablaba de cómo íbamos a llevar al bebé al parque cuando tuviera unos meses. Yo me quedaba callado, como si todo fuera un sueño. ¿Por qué no me estaba diciendo nada que tuviera sentido? Estaba aterrorizado y confundido al mismo tiempo. En esos días, empecé a pedirle que fuéramos juntos a una cita médica, y finalmente, accedió. Nos dirigimos a la clínica en la que había sido paciente, y para mi sorpresa, parecía estar realmente nerviosa. Me di cuenta de que su actitud había cambiado un poco. Ya no era tan decidida, como si por primera vez, algo en su mente comenzaba a tambalear. Cuando llegamos, la situación se hizo más extraña. Claudia decidió entrar sola al consultorio. ¿Sola? Yo, que estaba tan preocupado por la situación, decidí quedarme fuera de la consulta para esperar a que me dijera los resultados. El tiempo pasó, y pasaron más de 40 minutos. Mi ansiedad creció y creció mientras la puerta del consultorio seguía cerrada. Cuando finalmente salió, su rostro estaba pálido, y sus ojos se veían como si hubiera tenido una conversación muy difícil con alguien, aunque no decía una palabra. ¿Qué había sucedido dentro? ¿Había algo que no me estaba contando? ¿Y qué dijo el médico?, le pregunté, ya comenzando a sospechar que algo no estaba bien. Pero Claudia solo me miró, y por un momento, no dijo nada. ¿Qué estaba pasando? Entonces, después de unos segundos de silencio incómodo, dijo: el médico me dijo que aún es muy temprano para saberlo con certeza, pero tiene sus sospechas. En ese momento, supe que algo estaba mal. ¿Por qué no había una respuesta clara? ¿Por qué aún no podíamos confirmar nada de manera sencilla? Estaba confundido, pero al mismo tiempo, un sentimiento profundo de desconfianza me recorría. Estaba empezando a dudar de todo. Nos fuimos de la clínica sin respuestas claras. Pero Claudia, como siempre, no permitió que mi incomodidad se mostrara. Me sonrió, me abrazó y me dijo: no te preocupes, lo que importa es que estamos juntos en esto, y eso lo hace todo más fácil. ¿Pero era tan fácil? ¿De verdad? Me estaba sintiendo atrapado en una mentira, pero ¿cómo podía confrontarla sin parecer un monstruo? ¿Cómo podía decirle que no confiaba en ella? Esa misma noche, intenté hablar con mi mejor amigo, David, sobre todo lo que estaba pasando. Me sentía como si estuviera a punto de explotar. No sabía cómo manejar mis sentimientos, y ni siquiera entendía por qué me estaba sintiendo tan inseguro sobre algo que, en teoría, debería hacerme feliz. David, algo no cuadra. No sé qué está pasando, pero no puedo ignorar las señales. Le expliqué todo lo que había sucedido hasta ese momento, como Claudia insistía en estar embarazada sin pruebas reales, como no quería ir al médico, y como sus respuestas siempre parecían evasivas. David, como siempre, me escuchó con paciencia, pero algo en su tono me hizo sentir que quizás yo no era el único que veía algo raro. Luis, si no te sientes cómodo, tal vez deberías hacerle algunas preguntas más directas. Yo te conozco, y sé que esto no te está cuadrando. Ese consejo me hizo reflexionar, y fue entonces cuando me di cuenta de que había algo más profundo detrás de todo esto. ¿Por qué no podía ser honesta conmigo? ¿Qué estaba ocultando? El día de la prueba, Claudia estaba más nerviosa de lo que había estado nunca. Había algo en su actitud que no podía ignorar. Normalmente, era una persona tranquila, casi siempre segura de sí misma, pero en ese momento, estaba inquieta, mirando a su alrededor, como si estuviera esperando que alguien la descubriera. Fue en ese momento que entendí que lo que estaba a punto de hacer podría cambiarlo todo. ¿Qué pasaría si la prueba de embarazo no confirmaba nada? Y más importante aún, ¿qué pasaría si la mentira que me había estado contando se desmoronaba por completo? Cuando entramos al consultorio, la enfermera me dio una sonrisa cordial, pero veía que algo no andaba bien. Ella se dirigió a Claudia con tono calmado, como si hubiera notado la tensión en el aire. «Vamos a hacer la prueba de embarazo, ¿está lista?» Claudia asintió sin mucho entusiasmo, y yo la observaba, tratando de leer cada pequeño movimiento que hacía. ¿Qué estaba pensando? ¿Por qué no podía relajarse?
La enfermera nos pidió que nos sentáramos en la sala de espera, mientras ella iba a preparar todo. Yo estaba mirando a Claudia, pero ella no me miraba de vuelta. Sus ojos estaban fijos en el suelo, y había una sensación palpable de incomodidad. Como si se sintiera culpable o avergonzada. Y esa sensación me inquietó aún más. Las palabras de David seguían resonando en mi cabeza: Luis, si no te sientes cómodo, tal vez deberías hacerle algunas preguntas más directas. Eso estaba exactamente en mi mente cuando entré al baño, minutos antes de que la enfermera volviera. Decidí que no podía esperar más para enfrentarlo todo de una vez. Cuando volví a la sala de espera, Claudia estaba más callada que nunca. Le dije, con tono firme: Claudia, tenemos que hablar. Ella me miró con miedo, como si no hubiera estado preparada para una conversación seria. Sabía que ya no podía seguir con las mismas excusas. Claudia, continué, sé que algo no está bien. Sé que algo no cuadra. ¿Por qué no querías hacerte una prueba antes? ¿Por qué evitas hablar de lo que realmente está pasando? Su rostro palideció, y por un segundo, me di cuenta de que algo en ella estaba a punto de quebrarse. Estaba buscando una excusa, pero no había forma de seguir escondiendo la verdad. Entonces, después de lo que parecieron horas, habló. Luis, no es lo que piensas. Lo dijo en un susurro, casi con miedo de que alguien más la escuchara. ¿Qué significaba eso? Yo la miré, esperando una respuesta que tuviera sentido. ¿Qué no es lo que pienso? Pregunté, mi voz más baja que nunca, mientras mi ansiedad aumentaba. ¿Qué está pasando, Claudia? Finalmente, ella rompió en llanto. Luis, yo, lo siento tanto. Pero, no estoy embarazada. Nunca lo estuve. En ese instante, todo se detuvo. El aire se volvió espeso, y mi cabeza empezó a dar vueltas. ¿Qué? No podía procesar lo que acababa de decir. ¿Cómo que no estaba embarazada? Había pasado semanas escuchando sus historias sobre lo emocionada que estaba por el bebé, sobre los planes para el futuro, y ahora esto. ¿Era todo una mentira? ¿Por qué lo hiciste? Fue lo único que pude decir, mi voz quebrada por la confusión y el dolor. Sentí que el mundo se me caía encima, como si estuviera atrapado en una pesadilla. ¿Cómo podía haber estado tan ciego? Claudia no podía dejar de llorar, y por un momento, me sentí culpable de ponerla en esa situación. Pero también me sentía furioso. Yo estaba en una situación muy difícil, Luis. Necesitaba que me creyeras, que te quedaras conmigo. Eso fue lo único que alcanzó a decir, pero era como si estuviera hablando en otro idioma. No entendía nada de lo que decía. ¿Por qué había decidido ir tan lejos? Me estuviste manipulando todo este tiempo, todo era una mentira. Mi voz se elevó sin querer, y la enfermera que estaba al otro lado de la puerta se asomó rápidamente. Claudia, al ver que me estaba alterando, se levantó de inmediato. Por favor, Luis. No entiendas esto mal, me rogó. Te lo juro que no quería que todo fuera tan grave, pero me sentía tan sola. Yo pensé que si te decía que estaba embarazada, todo cambiaría, que quizás me verías diferente. Que me amarías más. Pero me equivoqué. Lo siento. Lo siento mucho. Sentí que el aire me faltaba, y por un momento, no supe qué hacer con toda esa información. ¿Por qué había hecho todo eso? ¿Por qué había manipulado mis sentimientos de esa manera? Lo peor de todo es que había creído en ella, había pensado que estábamos construyendo algo juntos, y ahora, estaba en un abismo emocional del que no sabía cómo salir. ¿Qué pasa ahora? Le pregunté, casi con desesperación. ¿Qué hago con todo esto? ¿Qué hago contigo, Claudia? Ella se quedó en silencio, incapaz de mirarme a los ojos. Y en ese momento, me di cuenta de que no sabía si quería seguir con ella, si quería siquiera verla de nuevo. El daño ya estaba hecho, y la relación que habíamos tenido ya no existía más. La confianza había desaparecido, y con ella, cualquier posibilidad de seguir adelante. Luis, por favor, perdóname. Las palabras se sentían vacías. ¿Cómo iba a perdonarla por algo tan grande? Por todo lo que había mentido, por todo lo que había manipulado para tenerme bajo su control.
El resto de la visita fue un blur, todo lo que sucedió después pasó como si fuera parte de una mala película. La enfermera, viendo la tensión, nos sugirió que habláramos fuera, para poder tomar un respiro. Pero yo ya no quería escuchar más excusas, no quería escuchar sus llantos. Salí de la clínica sintiéndome vacío, y a la vez, furioso. No sabía qué hacer con todo esto. Mi cabeza estaba llena de preguntas sin respuestas. ¿Qué hacía ahora con lo que había descubierto? ¿Por qué alguien haría algo tan cruel? Ese día, la relación con Claudia terminó. Y aunque sentí una mezcla de alivio y rabia, también sabía que nada sería igual después de eso. La manipulación que había sufrido me había marcado, y ahora, lo único que podía hacer era tratar de sanar. Después de todo lo que pasó en la clínica, no volví a ver a Claudia por varios días. No la bloqueé, pero tampoco le contestaba los mensajes. Estaba, colapsado. Destrozado. Tratando de asimilar que la persona con la que pensé formar una familia me había mentido descaradamente sobre algo tan profundo, tan delicado. Pero aquí es donde las cosas se pusieron todavía más raras. Claudia empezó a publicar cosas en redes. Nada directo, claro, pero sí indirectas súper obvias. Frases como algunas personas no saben lo que pierden hasta que es demasiado tarde o siempre es la mujer la que termina sola, incluso cuando dio todo. ¿Y lo peor? Una foto de una prueba de embarazo positiva. Sí, como lo oyes. Yo me quedé en shock. No sabía si era vieja, falsa, editada o qué. Le mandé un mensaje, solo uno, y le puse, ¿qué es esto? Ella me dejó en visto. Días después, me escribió un testamento por WhatsApp. Diciendo que estaba confundida, que no quería perderme, que no había podido decirme la verdad en la clínica, que tal vez si estaba embarazada después de todo, que su cuerpo era irregular, que quizás la prueba había fallado, y que por favor la acompañara a una nueva cita, esta vez con una ginecóloga que ella conocía personalmente. Y ahí fue cuando me di cuenta de que esto no era solo una mentira, era una manipulación a gran escala. Le respondí con algo seco, si quieres que vuelva a hablar contigo, mándame un certificado médico oficial. Sin shows. Sin más vueltas. ¿Y sabes qué hizo? Me mandó una foto borrosa de un supuesto certificado, con un nombre medio tachado, y una firma que parecía hecha con Paint. Ahí exploté. La llamé directamente, sin filtros. ¿Qué demonios te pasa, Claudia? ¿Crees que esto es un juego? Ella empezó con su discurso de víctima, llorando, diciendo que me amaba, que tenía miedo de perderme, que me necesitaba, que todo lo que hacía era por amor. Y yo ya no sentía amor. Sentía rabia. Sentía lástima. Pero sobre todo, sentía que algo más había detrás. Le colgué. Y ahí fue cuando empecé a hacer lo que debería haber hecho desde el principio, investigar. Le escribí a una amiga de ella, una chica con la que yo me llevaba bien cuando estábamos juntos, y le pregunté directo, oye, ¿Claudia está embarazada o no? La respuesta fue inesperada. ¿Embarazada, otra vez con esa historia? Ya lo hizo antes con su ex. Casi me da un infarto. ¿Cómo que antes?, le pregunté. Y ahí me soltó todo. Hace 2 años, Claudia había fingido un embarazo con otro chico, uno con el que tuvo una relación corta pero intensa. La historia fue parecida. Cuando él quiso terminar, ella quedó embarazada. Pero todo fue una mentira para que no la dejara. Cuando él empezó a sospechar, ella inventó un aborto espontáneo y cortó todo contacto. No podía creerlo. Estaba atrapado en el mismo patrón. Y lo peor es que yo sí había caído. Ahí fue cuando decidí que esto no podía quedarse así. No solo por mí, sino por cualquier otra persona que ella intentara manipular después. Así que fui a lo más drástico que jamás pensé que haría, contacté a su mamá. No tenía buena relación con ella, apenas la había visto un par de veces, pero encontré su contacto y le mandé un mensaje. Le expliqué todo, con pruebas. Capturas, audios, fotos, hasta el intento de certificado trucho. Me temblaban las manos mientras escribía. No sabía si me iba a mandar a la mierda o si iba a escucharme. Pero me respondió.
Y lo que me dijo me partió el alma. No eres el primero, Luis. Pero sí eres el que más ha aguantado. Su mamá me confirmó que Claudia tenía un historial de mentiras graves. Que desde adolescente había inventado enfermedades, embarazos, incluso un intento de suicidio falso para llamar la atención de un exnovio. Que había tratado de llevarla a terapia, pero Claudia siempre abandonaba a los pocos días. Que no sabía cómo ayudarla más, y que lo sentía mucho por lo que me había hecho. Y en ese momento, lo que sentí ya no fue solo rabia. Fue dolor. Porque me di cuenta de que Claudia, con todo y todo, estaba rota. No justificaba lo que había hecho, pero entendí que era más profundo de lo que parecía. Que lo suyo era una necesidad desesperada de no quedarse sola, aunque fuera a costa de destruir a otros. Pasaron unos días más y entonces, me llegó un mensaje. Largo, emocional, lleno de culpa, pero con algo distinto esta vez, sinceridad. Luis, ya no tengo cómo sostener esta mentira. No estoy embarazada. Nunca lo estuve. Lo hice por miedo. Por inseguridad. Porque cuando te vi tan decidido a alejarte, sentí que me iba a quebrar por completo. Perdón por arrastrarte conmigo. Perdón por no saber amar sin destruir. Sé que no merezco tu perdón, pero quería decirte la verdad, de verdad esta vez. No le respondí. No porque no tuviera nada que decirle. Sino porque, en ese momento, entendí que no era mi rol salvarla. Yo ya me había salvado a mí mismo al salir de ahí. Han pasado ya varios meses desde todo eso. Y sí, todavía hay días en los que me despierto con esa sensación rara en el pecho, como si mi cerebro siguiera procesando todo lo que pasó. A veces me pregunto si debería haberle respondido ese último mensaje. Si habría servido de algo decirle que la perdonaba. O que no. Pero, honestamente, creo que el silencio fue la mejor respuesta. Porque no se trataba de cerrar su ciclo, sino el mío. Después de Claudia, me tomé un buen tiempo para mí. 0 relaciones. 0 dramas. Me enfoqué en reconstruirme. En entender por qué aguanté tanto, porque quise creerle incluso cuando todo gritaba que algo no encajaba. Fui a terapia, y aunque al principio me costó abrirme, me ayudó muchísimo. Porque entendí que parte de sanar no es solo decir ella me hizo daño, sino también preguntarme, ¿por qué lo permití? Y eso fue lo más poderoso, recuperar mi dignidad. Claudia, por lo que supe, se mudó de ciudad. No sé si está bien, no sé si buscó ayuda, y tampoco sé si volvió a hacer lo mismo con otra persona. Pero sinceramente, ya no es mi historia. Ahora estoy en paz. No perfecto, no olvidando todo, pero sí tranquilo. Porque aprendí a poner límites. A detectar las banderas rojas. Y sobre todo, a no confundir amor con manipulación disfrazada de cariño. Así que sí, me rompieron. Me usaron. Me mintieron. Pero también me reconstruí. Y eso, créanme, es 1000 veces más valioso que cualquier disculpa.